Muy buenas tardes. Bendito sea Dios que estamos nuevamente conectados en esta tarde para seguir estudiando, para crecer en la palabra de Dios. Presentando a ustedes esta tarde nuestra nueva serie, Seminario de Adoración, Proclamación del Santo Nombre de Dios. En Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Póngase usted cómodo para que podamos estar echando todo momento en este importantísimo estudio, ya que aprenderemos nuestra labor que haremos por toda la eternidad en la presencia del Señor. Alabar y bendecir su santo y bendito nombre. Comenzamos. Tenemos el gusto de presentar ahora a ustedes nuestra nueva serie, nuestro nuevo grupo de estudios, Seminario de Adoración, Proclamación del Santo Nombre de Dios. Dios nos ha escogido desde toda la creación con el propósito de alabar y bendecir su santo y bendito nombre. Por medio de estos estudios conoceremos cuáles son las formas en que podemos alabar a Dios. ¿Cuál es también la adoración bíblica? Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿de qué manera podemos aprender por medio de la palabra de Dios a adorar al Señor? Y sobre todo, aprenderemos a razonar completamente de que estemos convencidos por qué razón adoramos a Dios, por qué razón Él es digno de recibir toda la gloria, la honra y la alabanza, pero que estemos convencidos en todo razonamiento de ello. Por eso es tan importante conocer de principio a fin esta serie de estudios, porque es importante que desde ahora aprendamos a llevar a cabo lo que haremos durante toda la eternidad en la presencia de Dios. Para eso hemos preparado este estudio en Shabbat, seminarios bíblicos, para estudiar profundo la palabra de Dios. Seminario de adoración, la proclamación del santo nombre de Dios. Para entrar en materia de la adoración, vamos a entender qué significa el concepto adoración. En la Real Academia Española nos dice como significado, adorar es amar al extremo. También significa homenajear, reverenciar, idolatrar, venerar y honrar. De acuerdo a la raíz teológica, adorar se escribe proskuneo, que significa hacer reverencia o bien rendir acto de adoración, lo mismo que tributar homenaje. Dios entiende las buenas costumbres y la buena educación en nuestra manera de vivir y de cumplir un protocolo. Dios también sabe que podemos querer demasiado a alguien y expresar un profundo amor por un ser amado. Pero hay una gran diferencia entre todo esto comparado con rendir culto a la divinidad. De ello entonces se desprende lo que es la adoración humana. El ser humano por naturaleza es ególatra y generalmente los hombres más que las mujeres, a quienes gusta ser reconocidos. Por eso Dios, conociendo esa necesidad natural, da mandamiento a las esposas. Como dice la palabra del Señor en Efesios 5:33, y la mujer respete a su marido. En ese sentido, el padre de familia reclama el respeto de la esposa y de los hijos. Inclusive en algunas culturas como la cultura latina, la cultura oriental o la medio oriental, el machismo es muy acentuado. Por otro lado, existe la adoración religiosa. Dios hizo al ser humano con una necesidad dependiente de la divinidad y en la necesidad de satisfacer esa
Tal necesidad, al ignorar las escrituras, desde todos los tiempos se inventaron los cultos religiosos, eligiendo las figuras planetarias, figuras de animales, herbívoros y figuras humanas como razón de culto, surgiendo las religiones politeístas como en la cultura mexica o mexica, la cultura griega, la cultura romana y monoteístas como lo es la musulmana y la hebrea. Pero algo muy diferente es la adoración bíblica, la verdadera adoración a Dios. Por lo tanto, en este respecto haremos un recorrido por las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis para ver la forma de Dios, el punto de vista de Dios, cómo hacer la adoración desde el principio de los tiempos y hasta la eternidad. Sí, pues aquí se trata de que aprendamos cómo debe ser la adoración para hacerlo plenamente conscientes a la manera de Dios. Adorar en espíritu y en verdad es un concepto que debemos tener perfectamente claro para que al momento que le demos ese tipo de servicio a Dios, lo hagamos plenamente conscientes. Cuando la mujer de la ciudad de Sicar tuvo el encuentro con el Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 4, ella fue discipulada en ese encuentro con el Rabí sobre lo que Dios espera de nosotros. En nuestra naturaleza humana, ya en Cristo, dice la palabra de Dios que todo nuestro ser, alma, espíritu y cuerpo, en nuestra parte tangible y también la intangible, podemos ofrecerlo a Dios. Entonces, será importante entender lo que significa adorar a Dios en espíritu y adorar a Dios en verdad, que son dos conceptos separados, pero los podemos entender perfectamente. De modo que en este seminario nos prepararemos para darle a Dios lo que es de Dios, lo que solamente a Él le corresponde, porque solamente es el único digno de recibir toda la gloria, honra y alabanza. Aprenderemos entonces de qué manera hacerlo, para enfocarnos en agradarlo verdaderamente como Él merece. La razón de estudiar esta serie, Seminario de Adoración, y el objeto que vamos a tratar de alcanzar es conocer la razón y el resultado de la alabanza a Dios, que tengamos el crecimiento de esta maravillosa posibilidad de alabar a Dios, pero con una convicción desde el fondo de nuestro ser, que estemos plenamente convencidos de cómo hacerlo, de por qué hacerlo y para qué hacerlo. El Salmo número 150 nos resume completamente todas estas razones. Dice: alaben a Dios en su santuario, alábenle en la magnificencia de su firmamento, alábenle por sus proezas, alábenle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alábenle al son de bocina, alábenle con salterio y arpa, alábenle con pandero y danza, alábenle con cuerdas y flautas, alábenle con címbalos resonantes, alábenle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Dios, aleluya. Este salmo lo que encierra una enseñanza para nosotros de cómo alabarle, en qué formas, por qué motivos y qué razones alabar a Dios. Alabar a Dios en el idioma original hebreo está escrito con dos vocablos. Uno de ellos dice Halelu y también se acompaña el otro vocablo que es Ya. Juntos los dos vocablos suenan Haleluya. Halelu significa alaba,
Y el vocablo ya significa Yahvé, Yahweh o Jehová. Es decir, cuando decimos aleluya, estamos evocando el original Hallelujah, que significa alaba a Yahweh. Como una forma de preparar nuestro corazón para alabar a Dios, vamos a escuchar en este momento un hermoso canto de alabanza y adoración a Dios. Hoy, Señor, vengo a ti con ofrendas, con acciones de gracias. También tú cuidaste de mí en estos días, me rodeaste con tu bendición. Hoy, Señor, te diré lo que quieres, lo que estás esperando escuchar. Cantaré de tus mil maravillas, tu grandeza voy a publicar. Hoy yo te vengo a decir que tú cuentas con todo lo que te pedí, con el agua de vida que me hace reír. Hoy la sed está lejos, muy lejos de mí. Hoy yo te quiero abrazar y te quiero decir al oído, Señor, que tú eres la luz que llegó y me alumbró cuando todo era oscuro a mi alrededor. Hoy, Señor, vengo a ti con ofrendas, con acciones de gracias. También tú cuidaste de mí en estos días, me rodeaste con tu bendición. Hoy, Señor, te diré lo que quieres, lo que estás esperando escuchar. Cantaré de tus mil maravillas, tu grandeza voy a publicar. Hoy yo te vengo a decir que tú cuentas con todo lo que te pedí, con el agua de vida que me hace reír. Hoy la sed está lejos, muy lejos de mí. Hoy yo te quiero abrazar y te quiero decir al oído, Señor, que tú eres la luz que llegó y me alumbró cuando todo era oscuro a mi alrededor. Pide lo que quieras, conmigo tú cuentas, nunca voy a olvidar todo lo que hiciste, todo lo que diste para darme libertad. Hoy yo te quiero abrazar y te quiero decir al oído, Señor, que tú eres la luz que llegó y me alumbró cuando todo era oscuro a mi alrededor. Pide lo que quieras, conmigo tú cuentas, nunca voy a olvidar todo lo que hiciste, todo lo que diste para darme libertad. Ahora quiero narrarles un pasaje de la adoración de Moisés a Dios. Dicho pasaje se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 34. Pero para entender dicho precepto, voy a comentar a ustedes el antecedente para conocer el contexto bíblico que le antecede. Recordemos cómo Moisés, siendo el guía de todo el pueblo de Israel, que eran cerca de 2 millones de personas,
Cuando salieron del pueblo egipcio y fueron librados de mano de Faraón y su ejército. Cuando Moisés los guió por el desierto hasta llegar al monte Sinaí, donde Dios le indicó a Moisés que preparara al pueblo para que Moisés subiera al monte porque le iba a dictar su ley. Entonces, después de prepararse el pueblo y santificarse durante 3 días, llegó el momento en que Moisés debía subir al monte, donde al descender la presencia del Señor se manifestó como relámpagos y como truenos que sonaban en la cima del monte. Se escuchaba también desde el cielo un sonido como de bocina, dice la palabra de Dios, lo cual era sonido como de shofar. Y era tan fuerte la presencia de Dios que el monte se cimbraba y se estremecía por no soportar la presencia de Dios. Y ahí se encontró Moisés hablando con Dios, transcurriendo todo el tiempo suficiente para que Dios le dictara toda su ley. Pero a la vez, Dios también escribió 2 tablas de piedra los 10 mandamientos. Pero eran tantos los días que habían transcurrido que el pueblo de Israel tuvieron la idea de que Aarón les preparara un becerro de oro. Y al momento de que juntaron toda la cantidad del oro preciado e hicieron un becerro de fundición, comenzando con esto a traicionar a Dios por ese ídolo que habían preparado. Y tanto fue el enojo de Dios que juró que iba a desterrarlos a todos. O mejor dicho, que iba a exterminarlos a todos, e inclusive le propuso a Moisés que al destruirlos a todos, entonces de la descendencia de Moisés iba a ser una nación grande. Así como dice en el capítulo 32 del libro de Éxodo, desde el verso 10, dice: ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Esto sin duda era una gran tentación, era una gran oferta que estaba haciendo Dios con Moisés. O sea que en lugar de la descendencia de parte de Abraham, Isaac y Jacob y los 12 hijos de Jacob, que era Israel, que se convirtieron toda su descendencia en las 12 tribus de Israel, en lugar de todo esto, iba a ser una nación descendiente directamente de Moisés. Así de grande era el enojo de Dios por la idolatría, pero al mismo tiempo estaba ofreciendo un nuevo pacto a Moisés. Cumplir la promesa hecha a Abraham a través de Moisés y traer de parte de él descendencia suficiente para poblar toda esta nación de Israel. Sin embargo, Moisés, en lugar de aceptar ese nuevo pacto hecho con él, prefirió interceder por el pueblo de Israel y para que se desistiera de ese deseo de exterminarlos. Entonces fue cuando Moisés descendió del monte y quebró las tablas que había escrito Dios, y destruyó el becerro y lo pulverizó materialmente. Entonces se llegó el día en que iba Dios a preparar las segundas tablas en las que iba a escribir nuevamente la ley de Dios, los 10 mandamientos. De ese modo le dice Dios a Moisés, de acuerdo a Éxodo capítulo 34 versos 1 y 2. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste.
Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y le sigue diciendo, y no suba hombre contigo, ni perezca alguno ante todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Aquí, mis hermanos, en este pasaje vemos algo tremendo y poderoso. Dios, que había visto el pecado del pueblo de Israel, quienes sustituyeron las maravillas que Dios se había hecho, atribuyéndolas al becerro de oro, diciendo que el becerro de oro es quien los había sacado de la esclavitud de Egipto. O sea que en lugar de darle la honra y la gloria a Dios, se la dieron al ídolo que les había preparado Aarón. Por eso es que Dios estaba sumamente molesto con todos ellos, al grado de querer exterminarlos. Y aquí, de acuerdo a este pasaje de Éxodo 34, Moisés proclamó el nombre del Señor y lo adoró tremendamente, lo adoró con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo su ser. Y como consecuencia vino una respuesta muy poderosa, mis hermanos. Aprovechó Moisés para interceder por el perdón hacia el pueblo de Israel, y entonces Dios respondió con mano poderosa para perdonar, para limpiar y para prometer hacer grandes proezas delante del pueblo de Dios y delante de todas las demás naciones que rodean al pueblo de Israel. Así de poderosa es la adoración, y si nosotros aprendemos a adorar a Dios como verdaderamente debemos aprenderlo conforme a su palabra, entonces vamos a ver la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. Dios se fortalece en la alabanza de su pueblo. Dios responde con mano poderosa en medio de la adoración. Así de importante es la adoración que estamos aprendiendo en estos días, mis hermanos. Estemos pues preparados y atentos para aprender esta enseñanza tan importante para nuestras vidas como cristianos. Y así, sábado con sábado, estemos juntos aprendiendo de esta poderosa palabra de Dios. En la próxima semana, con el gran favor de Dios, tenemos nuevamente este estudio para seguir creciendo juntos en Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Mientras tanto, les damos muchas gracias por poner atención a esta palabra, a este estudio del día de hoy. Gracias, muchas gracias, y nos vemos en la próxima semana con el gran favor de Dios.
Dios los bendiga abundantemente en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy, Señor, vengo a ti con ofrendas, con acciones de gracias. También tú cuidaste de mí en estos días, me rodeaste con tu bendición. Hoy, Señor, te diré lo que quieres, lo que estás esperando escuchar. Cantaré de tus mil maravillas, tu grandeza voy a publicar. Hoy yo te vengo a decir que tú cuentas con todo lo que te pedí, con el agua de vida que me hace reír. Hoy la sed está lejos, muy lejos de mí. Hoy yo te quiero abrazar y te quiero decir al oído, Señor, que tú eres la luz que llegó y me alumbró cuando todo era oscuro a mi alrededor. Hoy, Señor, vengo a ti con ofrendas, con acciones de gracias. También tú cuidaste de mí en estos días, me rodeaste con tu bendición. Hoy, Señor, te diré lo que quieres, lo que estás esperando escuchar. Cantaré de tus mil maravillas, tu grandeza voy a publicar. Hoy yo te vengo a decir que tú cuentas con todo lo que te pedí, con el agua de vida que me hace reír. Hoy la sed está lejos, muy lejos de mí. Hoy yo te quiero abrazar y te quiero decir al oído, Señor, que tú eres la luz que llegó y me alumbró